Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Eh, Siendo las 10 horas del día 26 de noviembre del 2025, se abre la sesión del Tribunal Constitucional de la República en el expediente relacionado con la demanda de amparo interpuesta por los ciudadanos André Alonso Martinot Cerván y Diego Alonso Urbina Fletcher contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, en el cual se debatirá la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana, ale- alegada tras la negativa en la inscripción del matrimonio celebrado en el extranjero. Conforme a regla, iniciaremos con los informes orales. Concedo el uso de la palabra al abogado del demandante por un tiempo prudencial de 5 minutos. Buenas noches, señores magistrados y presentes todos. Mi nombre es Betsaida Flores Román. Soy el abogado demandante con número de casilla 24627. Comparezco en defensa de los derechos fundamentales de mi patrocinado, quien solicita la inscripción de su matrimonio válidamente celebrado en Nueva York con su esposo. Esta inscripción ha sido rechazada únicamente por tratarse de un matrimonio entre personas del mismo sexo. La Constitución peruana, en su artículo 2, inciso 2, establece la prohibición absoluta de discriminar por motivos de origen, raza, sexo, religión, opinión o de cualquier otro índole. La orientación sexual, por interpretación sistemática, es una categoría protegida. Asimismo, la opinión consultiva 24/7 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los estados tienen la obligación de garantizar el acceso igualitario a las instituciones civiles, incluido el matrimonio para las parejas del mismo sexo. En el presente caso, el RENIEC sí inscribe matrimonios extranjeros entre parejas heterosexuales, pero no hace lo mismo cuando se trata de matrimonios entre parejas del mismo sexo. Esta diferencia de trato genera una discriminación directa. Además, el derecho al libre desarrollo de la personalidad exige que cada individuo pueda construir un proyecto de vida sin intromisiones arbitrarias del Estado. El negar el reconocimiento de una familia constituida atenta contra el proyecto. El artículo 234 del Código Civil peruano es una norma infraconstitucional y por tanto debe ser interpretada conforme a los principios de igualdad, dignidad humana y los tratados internacionales. Por estas razones solicito se declare fundada la demanda y se ordene la inscripción del matrimonio de mi patrocinado. Gracias. Ya, de igual modo, se corre traslado al abogado de la parte demandada por un lapso de tiempo de 5 minutos. ¿Qué tal? Buenas noches, queridos miembros. Sí, soy el abogado Bruno Enzo de la Cruz Cabrera, abogado de la parte demandada. Señores magistrados, la oposición a RENIEC es estrictamente jurídica y basada en el cumplimiento del marco normativo vigente. El artículo 234 del Código Civil peruano señala que el matrimonio es la unión entre un varón y una mujer. Mientras esta disposición se mantenga, ninguna entidad administrativa puede modificarla o reinterpretarla. El RENIEC inscribe actos jurídicos que son compatibles con la normatividad interna. No puede inscribir actos que contravienen la legislación peruana. Asimismo, la opinión consultiva 2417 no tiene automáticamente un efecto obligatorio, pues no ha sido objeto de legislación interna o interpretación vinculante. El Tribunal Constitucional no puede legislar ni sustituir al Congreso, que es el órgano competente para modificar instituciones jurídicas. Finalmente, la vía adecuada para cuestionar la resolución de RENIEC era la vía contenciosa administrativa y no el amparo, pues no existe un daño irreparable. Termino mi participación. Gracias. Ya, opción a réplica para el abogado demandante por un lapso de 2 minutos. La defensa de RENIEC confunde el cumplimiento de la ley con la obligación de respetar los derechos fundamentales. La Constitución
está por encima del Código Civil. El artículo 45 y el artículo 51 establece la supremacía constitucional. Si una norma ordinaria contradice a la Constitución, debe ser inaplicada en el caso concreto. Si el RENIEC inscribe sin cuestionamiento los matrimonios heterosexuales celebrados en el extranjero, no existe razón objetiva que justifique tratar de manera distinta a una pareja homosexual. La igualdad no es un concepto decorativo, es un principio vinculante. Gracias, señor magistrado. Opción A, réplica al abogado de la parte demandada. Sí, muchas gracias. El RENIEC no discrimina, aplica la ley vigente. Si bien la Constitución garantiza derechos fundamentales, no reconoce el matrimonio igualitario como institución. Además, el registro no puede asumir funciones interpretativas que no le competen. De hacerlo, vulneraría la separación de poderes. Gracias. Bueno, opción A, dúplica para el abogado demandante por un lapso de 2 minutos. El matrimonio celebrado existe jurídicamente. No se pide crear una institución nueva, sino reconocer un acto válido en su lugar de origen, conforme a los derechos internacionales privados. La negatividad de la RENIEC no corrige una ilegalidad, está creando la discriminación. Gracias. Opción A, dúplica para el abogado de la parte demandada por un lapso de 2 minutos igualmente. Ok, gracias. A ver, la inscripción de un acto en el extranjero debe respetar la ley interna. Mientras el artículo 234 se mantenga vigente, el RENIEC no puede actuar fuera de su marco legal. Sí, termino, gracias. Antes de continuar, este tribunal tiene algunas preguntas para las partes. Para la parte demandante, ¿considera usted que la opinión consultiva 2417 es automáticamente vinculante en el Perú? Explique el por qué. Y la segunda pregunta, ¿por qué considera urgente la tutela de amparo y no acudió a la vía contencioso administrativa? Respondiendo, señor magistrado, la pregunta, ¿por qué en el Perú ha reconocido la competencia contenciosa y consultiva de la Corte Interamericana en virtud del control de convencionalidad? Todas las autoridades, incluido este tribunal, deben interpretar las normas internas conforme a los tratados de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte. Si bien la opinión consultiva no reemplaza la legalización nacional, sí orienta la interpretación constitucional cuando se trata de proteger derechos fundamentales. Y respondiendo, señor magistrado, a la segunda pregunta, ¿por qué la vulneración es continua? Cada día que el matrimonio de mi patrocinado no es reconocido, se afecta su dignidad, su identidad familiar y su proyecto de vida. La vía contenciosa es lenta y no garantiza una tutela efectiva. El amparo en la vía índone, cuando se busca detener una vulneración actual, evidente y grave a los derechos fundamentales. Preguntas a la parte demandada, al abogado de la parte demandada. ¿No considera que la diferencia de trato entre matrimonios heterosexuales y homosexuales vulnera el principio de igualdad? Explique. Y la segunda pregunta, ¿puede el RENIEC negarse a inscribir actos válidos en el extranjero sin vulnerar derechos fundamentales? Gracias, tomo la palabra. Sí, para la primera pregunta, señor magistrado, el RENIEC actúa estrictamente bajo el marco legal vigente. La diferencia de trato no crea la institución, sino la norma del Código Civil, que detiene el matrimonio como la unión entre el varón y una mujer. Mientras esta norma esté vigente, el RENIEC está obligado a aplicarla. No es competencia del registro modificar o reinterpretar esta disposición. Respecto a la segunda pregunta, sí, señor magistrado, cuando el acto celebrado en el extranjero es incompatible con el ordenamiento jurídico interno, la inscripción no es automática, está sujeta a requisitos legales y el RENIEC no puede inscribir actos que contravengan
una norma vigente, pues hacerlo sería extralimitar sus funciones y desconocer la ley. Sí, termino mi intervención, gracias. Bueno, posterior a una extendida, haberlo escuchado los alegatos, procedo a desarrollar un análisis constitucional. Primero, sobre la igualdad eh, ante todas las personas, en lo cual se encuentra estipulado en el artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política del Perú, el cual garantiza la igualdad de trato ante la ley. Una vez que el Estado reconoce matrimonios extranjeros para parejas heterosexuales, no puede excluir a parejas del mismo sexo sin vulnerar este principio. Dos, o segundo punto, sobre la dignidad humana. Negar la existencia de un matrimonio válido en un país de origen afecta la identidad, el proyecto de vida y la autonomía de las personas. Tercero, sobre el control de convencionalidad, el Constitucional tiene la obligación de armonizar la norma interna con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Cuarto, sobre la competencia del RENIEC. Si bien no le corresponde interpretar la ley, tampoco puede ampararse en una norma ordinaria para vulnerar derechos fundamentales. Teniendo en cuenta esto, formulo las siguientes preguntas antes de emitirse el fallo correspondiente. Pregunta 1 a la parte demandante. Explique brevemente cómo la negativa del RENIEC afecta el proyecto de vida de su patrocinado. Gracias, magistrado. Le afecta al impedir que se reconozca legalmente a su familia. Esto limita su acceso a los derechos como herencia, seguridad social, decisiones médicas y beneficios conyugales. El proyecto de vida no puede desarrollarse plenamente si el Estado niega la existencia jurídica de la familia. Segunda pregunta. ¿Considera usted que la interpretación del artículo 234 del Código Civil puede ser flexible para permitir esta inscripción? Sí, porque la interpretación constitucional exige que las normas se lean conforme a los principios de igualdad y dignidad. La interpretación rígida no es compatible con el bloque de constitucionalidad. Gracias, magistrado. Corremos traslado a la parte demandada. Primera pregunta. Si el matrimonio fue válido en su lugar de celebración, ¿qué impedimento concreto existe para su reconocimiento en el Perú? Gracias, tomo la palabra. El impedimento es estrictamente legal. El Código Civil exige que el matrimonio sea entre un varón y una mujer, aunque haya sido válido en el extranjero. No puede registrarse en el Perú si contradice la legislación interna. Segunda Gracias. pregunta. ¿Considera usted que la RENIEC tiene la obligación de aplicar el control difuso si detecta una posible vulneración de derechos? Gracias, tomo la palabra. El RENIEC no tiene competencia para ejecutar control difuso. Es esa una función exclusiva del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, el RENIEC debe seguir aplicando la ley mientras esté vigente. Gracias. Bueno, en mérito a lo expuesto, este tribunal opta por resolver lo siguiente. Declarar fundada la demanda por vulneración del derecho a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad. Segundo, ordenar al RENIEC la inscripción del matrimonio celebrado en el extranjero entre los señores Martinot y Urbina.
Asimismo, precisar que esta decisión se adopta en aplicación al principio por persona, el control de convencionalidad y la supremacía constitucional. Habiéndose escuchado a la parte demandante, a la parte demandada, y habiéndose formulado las preguntas e interro- intervenciones pertinentes correspondientes por la parte de los magistrados, este tribunal declara que la causa queda al voto para la elaboración de la sentencia. Se exhorta a las partes mantenerse atentas a la publicación oficial del fallo, no habiéndose más asuntos que tratar, se levanta la sesión del Tribunal Constitucional, siendo las 12 horas del mismo día de la fecha. Buenas tardes, señores.